Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marilyn Ramírez. Muchas gracias por conectarse otro viernes más de webinario en Medical Expo. Les damos la bienvenida. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas sobre el tema y al finalizar nuestra invitada va a estar respondiendo. Y también quiero recordarles que ya está listo el preregistro para la cuarta edición de Medical Expo en la ciudad de Guadalajara, el cual se va a llevar a cabo el 17, 18 y 19 de mayo en la Expo Guadalajara. El tema del día de hoy es activación conductual, tratamiento eficaz para la depresión. Y para presentar este tema tenemos a una invitada muy especial, la maestra Inés Dolores Flores Reyes. Nos acompaña de la empresa Liderazgo en Innovación en Alta Dirección, quien se encarga de capacitar y actualizar a profesionales de la salud en la rama de la medicina, nutrición, psicología y deporte. Bienvenida, maestra Inés. Gracias, muy buenos días. Gracias por la presentación. Buenos días, maestra. Adelante, si gusta, puede empezar su presentación. Muchas gracias. Pues buenos días, ya me hicieron el favor de presentarme. A ustedes les doy la más cordial bienvenida. Soy Inés, soy psicóloga social, de alguna manera maestra en educación y actualmente estoy en la parte del seminario de titulación del doctorado de gestión de instituciones educativas innovadoras. Mi área es psicología basada en lo que es la conducta y pensamiento racional. Ahorita, pues de alguna manera, este tema que vamos a tratar el día de hoy en este webinar, pues son los temas actuales. Entonces, espero que de alguna manera lo aprovechemos todos y realmente les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Y muchas gracias a Medical Expo por la consideración y la invitación. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Empezamos con la activación conductual, tratamiento eficaz para la depresión. La siguiente, por favor. En la actualidad tenemos diferentes trastornos que de alguna manera van encaminados a comportamientos. Estos comportamientos los vamos manejando como personas en conductas y estas conductas nos llevan a procesamientos de información que al procesar la información nos llevan a que podamos nosotros manifestar un estado de ánimo y ese estado de ánimo nos lleva a comportamientos que de alguna manera pueden afectarnos psicológica y de manera conductual. Aquí nos dice Aaron Beck que los trastornos emocionales y o conductuales son resultado de una alteración en el procesamiento de la información, fruto de la activación de esquemas latentes. Entonces, sí, esto nos dice Aaron Beck. La depresión constituye un reto para la salud pública. Según la OMS, en la actualidad, la depresión en el mundo es una causa de discapacidad a nivel mundial. Y 350 millones de personas sufren depresión en el mundo y el número de personas que la sufren a lo largo de su vida se sitúa entre un 8% y un 15%. Esto se detonó más en la situación de la pandemia, cuando nosotros estuvimos en el confinamiento y de alguna manera el cambio de conductas de las personas, de hábitos, de estar encerrados en su casa, pues se vieron muchos comportamientos en cuestión de soledad, hubo muchas alteraciones en cuestión de alimentación y la consecuencia apenas la estamos viendo. Realmente la pandemia denotó muchas causas en cuestión de sobrepeso, en cuestión de estabilidad emocional. Y la depresión es parte de esa activación, llamémosle, de esa activación conductual. La que sigue, por favor. Los síntomas nucleares de la depresión es la tristeza, la pérdida de interés o el placer de casi todas las cosas o la disminución de conductas
que nos gustaban es la siguiente, de conductas que nos pueden dar cierta vitalidad o cierto placer por determinadas actividades que teníamos. Si nosotros anteriormente en un estado, llamémosle normal, nos gustaba tal vez comer chocolate y la depresión ya nos hace, como es un estado de ánimo, que ya no comamos chocolate. Eso nos lleva a ir cambiando conductas y la depresión finalmente nos lleva a dejar de hacer cosas que queríamos hacer. La siguiente. Otros síntomas que nosotros tenemos, que debemos considerar para identificar si tenemos depresión o no, son sentimientos de culpa, somos irritables, somos pesimistas, llegamos a pensar en el suicidio, tenemos pérdida de confianza, la inseguridad, disminución de la concentración y la memoria, intranquilidad, trastornos de sueño y disminución del apetito y de la libido. Estos síntomas deben de considerarse como parte de un cambio de comportamiento que si nosotros no le ponemos atención, entonces la depresión va a ir cambiando de nivel y entonces ya se puede convertir en un trastorno. Todos en determinado momento en nuestras actividades diarias, en la rutina, en el trabajo, en los problemas familiares, podemos tener periodos depresivos, eso es normal, pero esos periodos deben de durar poco. Si nosotros lo mantenemos de manera constante, entonces ya es un trastorno que nos lleva a otro tipo de situaciones. La siguiente, por favor. En la cuestión cognitiva, nos afecta en cuanto al problema de concentración, la falta de atención, la dificultad para encontrar las palabras, el enlentecimiento mental y dificultad para tomar decisiones. Esto es a nivel cognitivo, por eso el cognitivo conductual es el que nos lleva a que nosotros tengamos resultados positivos o no tan positivos en nuestras actitudes. Si yo estoy en un estado depresivo y tú estás en un estado depresivo, lo que te lleva es a no entender o a no encontrar las palabras ni los actos precisos y por eso te lleva a que de alguna manera las decisiones entra la inseguridad y que no lo que vas a hacer a determinado momento, tu estado depresivo no te lo permite. Cambias hábitos, dejas de comer, dejas de bañarte, o duermes mucho o duermes poco, o comes mucho o comes poco. Esto es en cuanto al sistema cognitivo. La siguiente, por favor. Conviene recordar que la tristeza o melancolía no son sinónimos de depresión. Si tú, por ejemplo, estás triste porque sucedió o te enteraste de un suceso o te acuerdas de determinada situación, eso no es un síntoma depresivo, eso es parte de una emoción, de un sentimiento que que conlleva una emoción. Los periodos de tristeza o melancolía son inherentes a la experiencia humana, es parte de nuestra cotidianidad. La tristeza es un sentimiento normal, pero puede llegar a ser patológico en función de su duración. Esto es que si nosotros la tristeza no la controlamos, entonces nos puede llevar a un estado depresivo. Y un estado depresivo no controlado nos lleva a un trastorno. La que sigue, por favor. Entre las consecuencias derivadas de la depresión tenemos incremento en la morbilidad y mortalidad, el riesgo de suicidio, la discapacidad prolongada, el deterioro funcional y social y la carga económica. En cuanto a la depresión, yo les comento que los suicidios en los últimos años en los adolescentes ha tenido un incremento casi del 25%. En cuestión de la pandemia, los suicidios incrementaron y ahorita el rango de edad de suicidio es de los 15 a los 25 años, las personas que se están suicidando, que son los jóvenes. La depresión está asociada a un nivel significativo de discapacidad con implicaciones sustanciales. ¿Esto qué quiere decir?
Nosotros ya lo vimos a nivel cognitivo, en qué afecta la depresión. Y la depresión nos lleva a que no podamos tener un razonamiento lógico y por eso en determinado momento podemos mostrar alguna discapacidad, ya sea para la toma de decisiones, para hacer determinadas actividades, el que no estemos al 100% de nivel mental y físico, pues de alguna manera manifiesta que tenemos un estado de ánimo depresivo y eso se ve reflejado en todo nuestro entorno. ¿A qué sigue, por favor? Los pacientes con depresión tienen mayor riesgo a enfermedades a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, artritis, dolor de espalda, trastornos psiquiátricos y consumo de alcohol y drogas. Ese rato les comentaba que dentro de la depresión o está la anorexia o está la bulimia, ¿no? Un estado depresivo. Un estado depresivo es el trastorno de sueño también. La hipertensión, en el caso de que no está controlada, la diabetes, la depresión afecta todo nuestro sistema mental, pero también el físico y orgánico. El suicidio se relaciona con una gran variedad de trastornos mentales. La que sigue, por favor. De trastornos mentales. Esto es un estado depresivo, nos lleva a tomar decisiones que atentan en contra de tu propia vida. Esto es, si tú comes en exceso por estado depresivo, entonces pues tienes el desarrollo es que subas de peso, que ya por subir de peso pues ya está la diabetes, la hipertensión y de alguna manera eso te lleva a que tu estado de ánimo no te importe tu condición y entonces le resta sentido a las cosas y le restas el sentido a la vida. Entonces, esto es en el caso de un sobrepeso. Ahora vamos en cuestión de cuando está la anorexia. Comes y entonces vas y de alguna manera vomitas y ese vómito ¿a qué te afecta? ¿A qué te lleva, perdón? A que tengas una afectación orgánica. Tus intestinos, tu tráquea, tu faringe, y pues eso ya tiene otra afectación en los huesos, en la mente. Entonces, sí debemos de tener bien identificado lo que es la depresión. Les digo, la depresión de alguna manera hay que verificar el grado depresivo. Una tristeza, yo estoy triste, tú estás triste, no pasa nada. Pero si esa tristeza la prolongamos, entonces es cuando nos puede llevar a un estado depresivo. La siguiente, por favor. Ahora sí, todo este es el antecedente de lo que es la depresión. Ahora vamos a ver qué es la activación conductual. La activación conductual es un tratamiento breve estructurado para la depresión, cuyo objetivo es activar conductualmente a los pacientes de manera específica que incrementan la experiencia de recompensas en sus vidas. Esto es la activación conductual. Si nosotros ya identificamos que tenemos algún síntoma depresivo, entonces la terapia debe ser una activación conductual. La que sigue, por favor. La activación conductual se basa en la premisa de que los problemas de vida en individuos vulnerables reduce su habilidad para experimentar recompensas positivas de sus ambientes, llevando a los síntomas y conductas que clasificamos como depresión. Esto es, nosotros ya sabemos cuáles son los síntomas de la depresión. Ahora bien, los identificamos y entonces buscamos la activación conductual. Si nosotros buscamos esa activación conductual, por su término, activar, mover conductas, esto es nuestra activación conductual y va a generar que nosotros busquemos alternativas para salir de ese estado depresivo. La siguiente. La activación conductual asume que deben atender la realización de conductas placenteras y productivas.
o que mejorarán su situación de vida actual de forma que experimentarán mayores recompensas. Entonces, de lo negativo que tú estás en ese estado depresivo, se tienen que buscar actividades que de alguna manera te den placer. Si nosotros en su momento hacíamos ejercicio y nos agradaba hacer ejercicio y el estado depresivo ya nos dan ganas de hacer ejercicio o ya nos impide hacer ejercicio o ya nos da flojera hacer ejercicio, entonces la activación conductual es eso, que tienes que buscar ese placer, que si te gustaba ir al cine, pero ya te da flojera no ir porque estás depresivo, si te gustaba leer, pero ya te da flojera porque ya estás depresivo o porque ya no quiero hacer, estás sin ganas de hacer las cosas, tienes que buscar esas actividades para que ese estado depresivo lo vayas saliendo de él y te encuentres lo que realmente te hace sentir bien. La que sigue, por favor. La activación conductual pertenece a las denominadas terapias contextuales o de tercera generación. Esta terapia se deriva de lo que es la terapia tradicional, que es racional emotiva o conductual. Entonces, esta activación conductual, antes las terapias tradicionales, pues se enfocaban todo un esquema para tratamiento psicológico. Entonces, esta activación conductual y esta terapia de tercera generación ya se centra específicamente en el problema, que en este caso sería la depresión. La terapia de activación conductual se centra en la conducta de cada paciente y de los aspectos biológicos o cognitivos. Biológico y cognitivo es lo que nos va a llevar a que nosotros podamos tener una mejoría y salir de esa depresión. Dentro de un formato estructurado, activación conductual es muy individualizada. ¿A qué se refiere esto? Que las personas, todos tenemos diferentes necesidades. Entonces, si yo de alguna manera, en este caso la activación conductual, identifico que tú tienes determinados comportamientos, tu tratamiento es único. Pero si tengo otro paciente, identifico que tiene depresión, pero sus comportamientos varían a mi paciente primero, entonces es por eso que son individuales, no pueden ser generalizados. De alguna manera, la terapia de activación conductual sí tiene actividades generales como parte de un introductorio, pero ya de manera específica se tiene que atender de manera en el sentido de que el problema es la depresión. Eso es algo general. Pero tú muestras conductas de una forma y mi otro paciente de otra. Entonces, a eso se refiere que yo no puedo atenderlos a los dos con el mismo procedimiento. No es una receta, sino es un tratamiento exclusivo. Por eso se dice que es eficaz. La que sigue. Las conductas, aquí tenemos un esquema que vamos desde lo que es la depresión y si ustedes ven las conductas pasivas, ¿cómo está? Sintiéndose desanimado, ralentizado, menos activo, las cosas sienten, y cómo va en disminución hasta llegar a la depresión. A eso nos lleva. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues desde el inicio, donde nosotros te sientas que no tienes ganas de hacer las cosas, en lugar de ir hacia abajo, tenemos que ir hacia arriba. Estas son las conductas que nos llevan a un estado depresivo. ¿Qué sigue, por favor? Ahora bien, aquí es al revés. Si ustedes ven que está desde en un estado deprimido hasta un bienestar. La curvita ya es de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros debemos de ir en ascenso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no tener ganas de hacer nada, pues, sin motivación. No estoy motivado. Entonces, tenemos que empezar a hacer cosas, lo que me va a llevar a sentirme un poquito mejor, más motivado a hacer aún más para que yo tenga un bienestar.
La que sigue, por favor. Ahora tenemos este diagramita que nos dice el placer, el logro, la cercanía y conexión y el bienestar. Y esto nos lleva a que desde un punto de vista conductual, los pensamientos son conducta. Si yo pienso que ahorita yo tengo mucho frío, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi conducta es abrigarme. Si yo pienso que tengo hambre, mi conducta, ¿cuál va a ser? Ah, pues tomar café. Entonces, así es. Nosotros debemos, lo que pensamos es lo que hacemos. Y tú debes, cada uno identifica su pensamiento. Si no lo logras identificar, entonces tenemos que entrar en el proceso de ir a terapia para que nos vayan guiando y reeducando para tener identificar nuestros pensamientos. Los pensamientos son importantes y mucho, pero no entra en el discurso, sino que se focaliza su atención en qué pasa antes y después de un episodio de rumiación. ¿Qué es rumiación? Rumiación es tener un pensamiento constante, de manera constante. Por ejemplo, yo puedo estar pensando ahorita, tengo mucho frío, tengo mucho frío, tengo mucho frío. Y entonces más tarde yo puedo estar pensando, tengo mucho frío. Pero también eso es en el estricto sentido de algo del clima. Pero también puedo estar pensando y puedo tener de manera constante que hace 2 semanas mi mamá me gritó. Entonces yo estoy pensando cada ratito que mi mamá me gritó, que mi mamá me gritó, que mi mamá me gritó. O puedo estar pensando que hace 20 años me caí y en lugar de sobarme mi hermana y decirme qué me pasó, me dio un zape, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento y eso no me permite avanzar porque ese pensamiento lo tengo de manera constante. A eso se refiere la rumiación. Ajá, es tener un pensamiento de manera constante. Bueno, la rumiación es un pensamiento que consiste en dar vueltas a lo mismo sin resolver el problema y durante el cual el malestar pertenece. Entonces, debemos de eliminar esos pensamientos que nos hacen o que no nos permiten avanzar. Esta rumiación, en definitiva, se traduce a un comportamiento habitativo. O sea, yo permito que esté y que esté y que esté. Y eso no me va a permitir avanzar. También el estado depresivo es por acumular cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando era niña mi mamá se iba a trabajar y yo tenía que quedarme en casa, entonces eso lo tengo de manera constante, constante, constante. Ahorita yo me acuerdo de eso, y entonces me acuerdo de eso y me pongo a llorar y ese estado depresivo entonces me lleva a pensar que nadie me quiere, que no fui feliz, que demás. Pero yo les puse el ejemplo de cuando era niña, ¿no? Entonces, ese pensamiento no me va a permitir avanzar. A eso nosotros tenemos que irlos primero aceptando, porque no los vamos a eliminar porque es parte de nuestra historia, pero sí los podemos ir aceptando. Dice, la última. La activación conductual se trata de redefinir el problema concreto de la rumiación y operativizándolo. Esto es, lo acepto y entonces avanzo. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo vamos nosotros cómo vamos a tomar la activación conductual? Si nosotros vemos el esquema, tenemos una inactividad, o no hacer la actividad concreta y la depresión. Y es un circulito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, si ustedes ven la flecha, pues está circulando. Entonces, nosotros tenemos que hacer actividades que disfrutemos, que nos den sentimientos de placer. Desafiarnos a nosotros mismos significa que tenemos que una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Y nos da la sensación de logro y tener relaciones positivas con otras personas nos hace sentir conectados y valorados. Nosotros somos, si ustedes de alguna manera ahorita visualizan quiénes son con las 5 personas que ustedes conviven de manera cotidiana, y esas 5 personas que ustedes conviven es el reflejo de lo que ustedes son. Ajá, entonces hay que hacer porque si yo estoy en un estado depresivo, voy a tener un contacto con personas depresivas, porque no voy a chocar con una persona que esté de una manera positiva.
Pero si estoy depresiva, entonces todo lo voy a ver negativo y mi círculo va a ser personas que vean la misma forma o la situación como yo. Entonces, hay que hacer un análisis de quiénes son esas 5 personas con las que nosotros estamos conviviendo y va a ser el reflejo de lo que nosotros somos. La que sigue, por favor. Los principios básicos es cambiar lo que se realiza tendrá un impacto positivo en las emociones. La motivación usando la premisa de que es necesario realizar cambios en la vida. Realizar cambios en pequeños pasos, o sea, poco a poco, no lo vamos a hacer. Si no hacía ejercicio y ahorita lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer diario porque eso me va a afectar. Entonces, tengo que ir empezando a modificar las conductas de manera paulatina. La activación conductual es una terapia activa, es hacer. La activación conductual, recuerden, activar y conducta. Y identificar y anticipar posibles y reales problemas en la activación, solucionándolos y previniéndolos. Entonces, nosotros dentro de esa activación hay que prevenir y solucionar. De eso se trata la activación conductual, sus principios básicos. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar o darle un significado a lo que nosotros, a lo que nuestro estado de ánimo, de ahí lo identificamos como una depresión? En primera es aprender sobre el círculo vicioso de la inactividad. Estamos teniendo unos problemitas técnicos. Y la depresión. La depresión. Ya. Maestra, ¿nos ayuda a activar su micrófono? Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Listo, ya. ¿Sí? Sí, ya la escuchamos. Ay, no, yo no te escucho, pero ¿ustedes sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Monitorear la actividad. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un cronograma de lo que nosotros estamos realizando. ¿Qué actividades voy a hacer de manera diaria? Llevar a qué horas me despierto, a qué horas desayuno, a qué horas hago ejercicio, a qué horas voy a trabajar, a qué horas regreso, qué tiempos me doy. Eso es monitorear una actividad. Valores y metas. Nosotros no podemos ir en este caso, la activación conductual nos lleva a eso, que nosotros debemos de ponernos metas y logros a corto plazo. Entonces, si de alguna manera estoy yendo al gimnasio o de alguna manera dejé de leer o a lo mejor me comía 5 panes al día o dormía 12 horas durante todo el día o comía solo 2 galletas, entonces tenemos que ir tomando nuestras metas en decir, bueno, antes me comía 5 panes, es un decir, ahorita solamente me voy a comer 2. Dormía 12 horas al día, entonces ahora tengo que reducirlo y poco a poco, para que esas conductas se vayan modificando y yo tenga un logro. Y la última es cómo planear y volverse activo. Entonces, si yo ya tengo mi cronograma, este cronograma de actividades o calendario de actividades me va a llevar a que de alguna manera yo empiece a retomar lo que yo no hacía o a descubrir actividades que a mí que no sabía que me gustaban y ya con esta activación pues entonces ya me gustan. A lo mejor yo no me gustaba el cine e intento ir al cine, o a lo mejor a mí no me gustaba el campismo y pues ya me gusta, o a lo mejor yo no me atrevía a ir a escalar y pues ya lo hago. Entonces, sí tenemos que considerar qué actividades son las que tenemos para volvernos activos. Las que siguen. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es realizar las actividades que disfrutemos nos da sentimientos de placer. Desafiarnos a nosotros mismos. Eso es muy importante. Hay que desafiarnos a nadie más, solo a nosotros para que veamos nuestras capacidades y tener relaciones positivas con personas positivas. Todos tenemos una historia de vida, todos hemos pasado por situaciones, pero de alguna manera hay personas que tienen una mayor resiliencia que otras.
Entonces aquí hay que manejarlo de una manera en que la persona que yo requiero en ese momento es no alguien igual a mí, sino alguien que me ayude, que me impulse a salir del entorno donde yo estoy. La que sigue, por favor. Hay días que me siento aburrido y sin motivación. Mi amigo me pidió que jugara al fútbol y al principio no me apetecía mucho, pero fui de todos modos. Después de que comenzamos a jugar, noté que me sentía con más energía y de mejor Si humor. nos regresamos a la Comencé anterior, notar que por las cosas favor. que hago, como los deportes. Ahí, si le pones, ¿sí se ve el video? A ver, ahí, ándale, perdón. ¿Sí se escucha? Marilyn, no se escucha el video. Maestra ¿No se Inés, escuchó? ya, sí. ¿Ya? ¿El video no se escuchó? Ok. Sí se escuchó. Yo escuché bien el video. No sé si lo escucharon. Ok. Bueno, de alguna manera, si no les compartimos el link, yo se los hago llegar. Finalmente, esta es una este video es todo el resumen de lo que yo les dije. Es un video donde una persona no tiene ánimos para hacer las cosas y cómo poco a poco se va introduciendo y va haciendo actividades y eso lo lleva a salir de ese estado depresivo. Les digo, tenemos que identificar bien que los niveles, porque hay niveles depresivos. Entonces, si nosotros estamos en el primer nivel, todavía podemos hacer cosas. Pero si nosotros ya estamos en un nivel tercero, entonces esto ya es un trastorno y requiere otro tipo de atención y hasta medicamento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros no lleguemos al nivel 3. Que desde que nosotros identificamos que ya no quiero, por ejemplo, bañarme, ese es algo muy, una actividad muy específica, o ya quiero dejar de comer, o duermo mucho, o no me quiero levantar. Entonces, eso es cuando ustedes detecten esa parte, entonces hay que buscar esta alternativa de activación conductual. Es una terapia muy breve, de alguna manera específica, y no atiende otra cosa que la depresión. Entonces, yo sí les sugiero que busquen esa ayuda, porque no es de una terapia larga, es muy concreta, es de actividades, y más que actividades, por eso ese rato les decía que es individualizada. Entonces, tenemos que buscar las formas de salir de nuestro estado depresivo. La que sigue, por favor. Y ahora sí, con esto concluimos. Sea amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Platón. Con esto concluimos, o sea, de alguna manera a veces nosotros no entendemos comportamientos de las personas y traemos una historia. Lo que a ti te puede afectar de una manera enorme, a otra persona, la misma situación le puede afectar pero de menor manera, y la manera en que lo van a solucionar son diferentes. Entonces, debemos de ser empáticos con las personas que estamos, porque no sabemos qué de manera interna es lo que está viviendo. Entonces, yo les agradezco el tiempo, les agradezco su atención. Yo soy Inés Dolores. Aquí está mi número de contacto, la página, el correo de Gmail y la página donde me pueden encontrar. Muchas gracias y con mucho gusto atiendo sus dudas y preguntas.
Muy bien, muchas gracias, maestra Inés, gracias por la información. Ahora vamos a pasar al chat para ver las preguntas que nos hicieron respecto al tema. Tenemos muchos saluditos, felicitaciones por su presentación. Aquí tengo una pregunta de Citlali Durán. ¿Cómo saber si te encuentras en depresión? Bueno, las actividades, por nuestras actividades que dejamos de hacer o que hacemos en exceso. Si, por ejemplo, yo les decía, si tú te duermes, o sea, el promedio de sueño es de 6 a 8 horas, pero si ya duermes 12, ya hay que poner atención. Si de alguna manera te gustaba salir a hacer ejercicio o hacías ejercicio y ya lo dejaste de hacer, porque te da flojera, hay que poner atención, o porque ya no lo quieres hacer. Si te gustaba leer, pero ya no le encuentras como que el placer a las cosas, esa es una manera de identificar el estado depresivo. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Ricardo León y nos dice, pero si esas actividades que antes se disfrutaban las retoman, pero ya no se disfrutan, las hacen y ya no tienen el resultado de antes y se convierte en malestar. Ok, si antes, por ejemplo, las actividades, a lo mejor retomo el ejercicio. Si antes me gustaba hacer ejercicio y ahorita no me gusta, entonces ahí a lo mejor no queremos aceptar la parte, no, una actividad placentera no se puede convertir en malestar. Sí podemos cambiar de gusto, sí podemos, a lo mejor antes me gustaba la fresa y ahorita ya no me agrada mucho, me gusta la vainilla y ya en lugar de fresa, como la vainilla. Pero de alguna manera, el que yo coma la fresa y en lugar de disfrutarlo, me cause algún malestar, entonces eso no es depresión, tendríamos que ver las causas por las cuales las actividades, a lo mejor hay algún antecedente, a lo mejor hubo un suceso que hizo que ya no me guste la fresa o la vainilla o el ejercicio, pero no tanto como depresión. Eso ya no sería depresión, eso sería ver qué causa originó o está originando ese malestar. Pero no tanto que lo dejes de hacer y digas, bueno, es que el ejercicio me gustaba, pero ahorita ya no me gusta porque pues ya no lo disfruto. Finalmente tendríamos que ver el origen. Si te gusta el ejercicio, a lo mejor ibas a Zumba y ahorita, si te gusta el ejercicio, ya no vas a ir a Zumba, a lo mejor vas a ir a Pilates, pero el ejercicio te va a gustar. Muy bien. Bueno, Susana Velázquez nos hace una pregunta muy interesante. Nos dice, ¿cómo sobrellevar la convivencia con una persona que tiende a ser depresivo? Ahí es una pregunta muy padre porque de alguna manera siempre vemos a las personas y las queremos mandar a terapia, ¿no? Está depresivo, hay que no sé qué, pero creo que aquí lo principal es ir a terapia uno. Entonces, en la terapia nosotros nos van a ayudar a entender a las personas depresivas, ¿no? No sobrellevar, porque sobrellevar de alguna manera no es aceptar, sino entonces tengo que ir a terapia para que me enseñen cómo, me reeduquen cómo entender a una persona con un trastorno depresivo. Pero si lo mandamos a la persona que ya atienda, que vaya a terapia y yo me quedo en casa esperando que los cambios sean de él, no lo voy a lograr. Y más si ya está con un diagnóstico, ya está medicado con un diagnóstico médico, así que requiera medicamento. Entonces, no, yo tengo que ir primero para que me digan cuál es el procedimiento. Y no, en mi caso no sería activación conductual, en tu caso no sería activación conductual, sino que sería entender la persona que tiene la enfermedad o el trastorno. Ok, tenemos una preguntita más. Ricardo León dice, sobre los pensamientos rumiantes, si el paciente está ya en depresión, esos pensamientos son más constantes. Si su resistencia es mayor a la iniciativa y no quiere hacer nada para activarse, se aísla y ya tiene pensamientos de idealizaciones suicidas, ¿cómo ayudarle? Cuando ya una persona tiene
los pensamientos están muy arraigados, tenemos que buscar las alternativas, en este caso, conductas o actividades en las cuales podamos, no sé, a lo mejor meditación, yoga, para que lo saquemos de ese estado depresivo o de ese estado rumiante que tiene de manera constante. Es ahí también, aparte de la activación conductual, tendríamos que buscar una terapia conductual de manera específica, donde enfrentemos al paciente con él mismo, pero de alguna manera no directamente así como, no, lo que tú piensas está mal, no, sino el enfrentamiento es, hacerle los extremos de lo negativo, de lo malo a lo bueno y buscar el equilibrio. Esto, ya cuando lo tienen muy arraigado, sí es de mucho tiempo y de mucha, en el caso del terapeuta, de mucha paciencia. La pantalla se quedó bloqueada, tenemos ahí un de alguna problema. manera estar trabajando y trabajando en terapias que le reduzcan la parte, les decía yo esta terapia de relajación, de enfrentamiento, pero con él mismo, pero no hacia lo de aceptación como tal, no, sino de decirle, mira, tú piensas esto y hacer lo que él mismo racionalice y vea las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces, aquí, aparte, les digo, de la activación conductual, hagan en cuenta que la activación conductual es el nivel primerito. Y ya cuando tienen una depresión grave, como lo están explicando, entonces ya necesitamos otro tipo de terapia más directa. Ok. José de Jesús nos dice, ¿qué libro nos aconseja para más conocimiento respecto al tema? En cuanto al libro que tenemos ahorita manejando es Activación Conductual, igual se los pongo en el chat, la nueva era de las personas depresivas. Este libro lo maneja, no me recuerdo bien ahorita el autor, pero les mando el contacto. Ahí vienen muchos ejercicios para la activación conductual. Ejercicios desde los más sencillitos hasta ejercicios que uno dice, ay, esto no se me hubiera ocurrido. Y yo lo intenté, yo lo hice y de verdad que realmente nos da, a veces hasta cuando contestaba los ejercicios decía, ay, qué padre, yo no lo había pensado. Pero finalmente la activación es de ejercicios, de reeducarnos. Pero les mando el contacto. Ok, pues muchísimas gracias, maestra Inés. Aquí tenemos unos comentarios que quiero leer. Luis Lugo nos dice, muchas felicidades a la ponente y gracias por todo lo que nos comparten. Florida Ortiz nos dice, muchas gracias por tan valiosa aportación profesional. Muchas gracias. Marco Antonio nos dice, excelente ponencia. Pues muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, maestra, por su participación, por todo este material que nos comparte. Oh, no, gracias a ustedes por el espacio. Realmente esta hora que tuvimos de sesión es parte de una activación conductual. Finalmente, si nosotros aplicamos lo que vemos en estos webinars, realmente nos hace mejores personas. Entonces hay que aprovechar los tiempos, hay que aprovechar este momento para tomar lo bueno y aplicarlo en nuestra vida diaria. De eso se trata los webinars. Ok, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con una última pregunta que dice, ¿considera adecuado consumir antidepresivos de libre venta como fluoxetina ante episodios de depresión? No. Recuerden que todo medicamento, todo, hasta un mejoral o es una sustancia que altera nuestro organismo. Entonces, si nosotros, porque consideramos y vamos a tomar un medicamento, esa es una alteración. Siempre lo ideal es evitar el medicamento en trastornos, cuando tenemos comportamientos de conducta, porque también, ya sea para depresivos o para bajar de peso o todo este tipo de medicamentos que
se añaden a nuestro organismo, luego generan una adicción y sale contraproducente. Yo siempre les recomiendo que lo intentemos de manera normal, llamémosle, con actividades, con meditación, con oraciones, con actividades que nos den esa tranquilidad que de alguna manera natural a que tengamos que tener un medicamento que nos va a llevar a una tranquilidad, pero ya nos va a generar una adicción. Yo no los recomiendo. Los medicamentos, los antidepresivos, siempre deben de llevar un tratamiento neurológico, un estudio, y sobre eso es una dosis, y una dosis tiene que ir graduada. Esto es mi recomendación. Yo no lo recomiendo. Ok, pues muchas gracias. Aquí terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que se conectaron por sus saludos. Nos saludan de la Ciudad de México, de Chilpancingo Guerrero, de Zacatecas. Muchísimas gracias, de Michoacán. Pues muchas gracias. Forma, Marilyn, me gustaría decirles a todas las personas que nos están viendo que ya por fin tenemos el registro abierto de la siguiente edición de Medical Expo, la 4ª edición. Me gustaría cerrar, Marilyn, compartirles un pequeño video para que las personas conozcan un poquito más acerca de esto. Todos aquellos seguidores que nos están viendo desde los estados colindantes de Jalisco, llámese Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, etcétera. Esta expo es para ustedes, para que puedan asistir. Todo el occidente del país lo vamos a tratar directamente junto a ustedes. A continuación les vamos a dejar aquí en el chat una liga para que puedan hacer su cuenta y puedan registrarse a esta expo. Y pues agradecerles una vez más a la maestra Inés por su tiempo por este webinario. Pues muchísimas gracias, Marilyn. Recibimos esto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien y que tengan bonitas fiestas a todos.